Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Espero que estén muy bien. Vamos a empezar entonces con la charla, implicaciones del salario global en la regionalización. Tal vez para contextualizarles, esta es una charla que se dio en formato de ponencia en el tercer Congreso de Regionalización. Y la idea es poder divulgar un poco más estas reflexiones para que cada persona analice los insumos que les vamos a presentar y considere qué es lo que podría estar pasando y cómo podríamos aportar soluciones entre todos y todas. Muy bien, la charla parte del principio de que lo que busca la Universidad de Costa Rica es el desarrollo del país. Y para eso es fundamental el tema de la regionalización, que no se vaya a dar el desarrollo solo en una parte del país. Para esa regionalización, consideramos que es imprescindible la excelencia, excelencia tanto docente como administrativa. Y para poder alcanzar y promover esa excelencia es imprescindible la remuneración, es decir, los salarios. No hay de otra. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los salarios en la Universidad de Costa Rica? Que al igual que en todo el resto del estado, la forma en que se han venido construyendo los salarios en el estado, bueno, a través de la historia, resulta que se tomó un modelo de ingresar con salarios muy pequeñitos y tener anualidades y otros componentes inerciales que aumentan con el tiempo. Entonces, con esos modelos, que no era una cuestión de la UCR, es algo que implanta las leyes nacionales, se empieza con un salario muy bajito, pero conforme pasa el tiempo, va teniendo uno un salario más decente y pueda, si no se regula, que se llega a salarios muy altos. Ese es el efecto de los componentes inerciales, como por ejemplo las anualidades principalmente, que se daban en todo el sector público, y los escalafones. Ok, para ilustrar un poco por qué esto es un problema, aquí tenemos los salarios de noviembre del 2024 del sector docente de la Universidad de Costa Rica. Entonces, por ejemplo, vayamos a catedrático. Entonces, en catedráticos, los salarios brutos que reciben en un mes, hubo una persona que es catedrática y el salario fue 1.328.000. Y otra persona que es catedrática y el salario fue 8.605.000. Entonces vemos ahí que hay una gran disparidad. ¿Qué es lo que explica esa disparidad? Principalmente son las anualidades. Entonces ese era el problema que tenía la universidad. Las anualidades hacían que alguna gente ganara muy poquito porque había que empezar con un salario bajo, un salario base muy bajo, y otra gente que llegaba a límites que tal vez no serían los deseables, como este salario, digamos que se podría considerar bastante elevado para una persona que es catedrática, pero que no está en un puesto de autoridad, es simplemente docente catedrático. Igual en el caso de los interinos, que somos la gran mayoría de las personas. Entonces, a noviembre del 2024 había una persona interina que ganaba 848.000, o sea, el mínimo, y había otra que ganaba 4.797.000, probablemente porque ha publicado un montón y ha subido en los pasos, etcétera, pero además por las anualidades, porque las anualidades hacen que crezca exponencialmente el salario. Entonces, aquí el problema es que personas con más o menos el mismo mérito académico tenían salarios muy distintos y lo que determinaba el salario era principalmente el paso del tiempo, las anualidades. Ahora, uno podría decir, mira, estos salarios están muy altos, muy bajos, etcétera. Bueno, eso se podría estudiar más a fondo, pero aquí nada más les pongo como ejemplos cuáles son salarios que hay en el sector privado, en las empresas transnacionales en Costa Rica. Entonces, por ejemplo, veamos que un contador podría llegar hasta 2.500.000, ciberseguridad 3.500.000, desarrollo de software 3.500.000, director ejecutivo hasta 9.500.000. Entonces, depende de cuál sea el parámetro que tomamos en cuenta. Si uno ve estos salarios con respecto a un salario mínimo de un bachiller, pueda que estén elevados, pero con respecto a las personas que queremos que eduquen a los profesionales, ya no sé si están tan elevados. Entonces, por ejemplo, ¿cuál queremos que sea el salario de una persona que se dedica a educar neurocirujanos? ¿O cuál queremos que sea el salario del profesor de ingeniería que le enseña a otros ingenieros a hacer puentes? Entonces, ¿queremos que sean salarios de este tipo, tirando más a 800.000? ¿O queremos que sean que si la persona demuestra sus capacidades o excelencia, tenga un salario tirando a estos de aquí, digamos como 3 millones por ahí? Ok, muy bien. La universidad, desde hace más o menos 20 años, viene en ese proceso de reflexión acerca del problema de las anualidades.
Y la universidad ha hecho muchos esfuerzos para intentar mitigar ese problema. Por ejemplo, se había puesto un tope a las anualidades, se habían bajado los porcentajes de anualidades, se habían hecho muchas cosas, pero la normativa nacional volvía a impulsar que la universidad, por ejemplo, no pudiera poner tope. Entonces, en ese contexto, la universidad estaba haciendo propuestas de mejora. Y resulta que en esa coyuntura se aprobaron dos leyes, la Ley 9635 y la Ley Marco de Empleo Público. Entonces, eso viene a coincidir con los esfuerzos que ya hacía la universidad, esa reflexión institucional, y se establece un régimen salarial académico para el personal académico y el salario global genérico para el resto de personas trabajadoras que son del sector administrativo. Este régimen sí da una solución a todas estas problemáticas que estábamos viendo de las inequidades salariales por simple cuestión del tiempo, por los elementos inerciales. Y tuvo una muy amplia divulgación, probablemente la divulgación más amplia que ha tenido cualquier reforma reglamentaria en la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, eso no quiere decir que sea perfecto. Entonces, conforme pasa el tiempo, vamos a ir viendo cosas que hay que ajustarle. Y aquí lo que yo les quiero presentar es algunos argumentos de cómo esto podría estar afectando la regionalización y la podría afectar a futuro y si hay que hacer ajustes al respecto. Entonces, para hacer el análisis lo dividí en cuatro elementos. Primero es cómo va a afectar el salario global a las personas docentes en propiedad. Segundo, a las personas en interinazgo. Tercero, al sector administrativo. Y cuatro, el elemento específico del desarrollo. Entonces, de introducción, antes de entrar a esos temas, nada más repasemos un toquecito estas leyes. ¿Qué fue lo que hicieron estas leyes? La ley 9635, la de fortalecimiento de las finanzas públicas, el principal golpe que da a las personas trabajadoras es las anualidades. Entonces, justamente la ley lo que hace es que pasen las anualidades de cierto porcentaje a uno mucho menor. Entonces, por ejemplo, en la UCR antes la anualidad era 3,75. Ha sido a veces de 2%, ha sido de 5 algunos años, 5,5, pero en la convención colectiva actual estaba 3,75. ¿Qué hace esta ley? Nos obliga a que la anualidad sea de solo 1,94 para profesionales y 2,54 para no profesionales. Entonces, ya ahí de viaje nos afecta porque nos baja la proyección a futuro de cuánto podríamos llegar a ganar. Pero no solo eso, no solo baja las anualidades, sino que las nominaliza. Eso quiere decir que ahora la anualidad no es un porcentaje del salario, sino que es un monto fijo, por decirle 5,000 colones. Y el próximo año, ¿de cuánto va a ser la anualidad? 5,000 colones. Y dentro de 20 años, cuando ya 5,000 colones no alcancen ni para un confite, ¿de cuánto va a ser la anualidad? De 5,000 colones. No de los 5,000 colones del futuro con la inflación y todo eso, no, los 5,000 colones de ya, de ahora, de este momento. Entonces, esa nominalización hace que los componentes salariales, como las anualidades, prácticamente dejen de existir, sean cada vez más insignificantes. En otros componentes también se reducen, por ejemplo, la dedicación exclusiva pasa al 25%, aunque se mantiene en porcentual, y otros componentes se nominalizan. Por ejemplo, los años de servicio. Y ahora, por ejemplo, si usted viene del MEP y empieza a trabajar en la UCR y le quieren reconocer los años que ha trabajado en el Estado en el MEP, eso se lo reconocen, pero nominalizados. Son montos fijos, son esos 5,000 colones congelados en el tiempo. Igual, por ejemplo, la bonificación o el zonaje, eso también está congelado en el tiempo a partir de esta ley. Y finalmente, se prohíben los ajustes salariales por costo de vida cuando la deuda pública sea mayor al 60% del Producto Interno Bruto, que es justamente lo que ha pasado en estos últimos años. Entonces, muy probablemente para el próximo año sí haya ajuste por costo de vida, porque ya la semana pasada Hacienda dijo que ya, la deuda está por debajo del 60%. Pero entonces, muy probablemente van a pasar muchos años en los que el costo de vida va a seguir aumentando, pero los salarios no. Y ese costo de vida que no se reconoce en el año concreto, no se reconoce nunca. No se puede reconocer, por ejemplo, ya el próximo año tenemos que negociar ajuste por costo de vida, pero no podemos solicitar que se nos reconozca el costo de vida de los años pasados, porque ya pasaron. Entonces es solo del año que se está negociando. Eso va a ser un problema. Entonces, para empezar, veamos, por ejemplo, esta gráfica. Aquí en verde, esta sería la expectativa salarial que podría haber tenido una persona profesora en propiedad en la Universidad de Costa Rica si tuviera, por ejemplo, tiempo completo y dedicación exclusiva.
Y aquí con las anualidades va subiendo. Pero además de las anualidades, la persona aquí en propiedad empezaba de instructora, pasaba a adjunta, pasaba a asociada, pasaba a catedrática. Si tomamos en cuenta solamente esos componentes salariales, esta era la proyección. Pasada de 1.324.000 a dentro de 33 años. Si se esforzaba al máximo, si sacaba grados académicos, posgrados, publicaciones, investigaciones, hacía todo, absolutamente todo, lo más que podría llegar a ganar son 4.315.000 si tomamos en cuenta solo estos componentes. Si la persona empezó aquí y no hace nada, no publica, no saca posgrado, no hace nada más allá del mínimo que se le exige, probablemente la curva hubiera sido mucho más plana. Pero como sí se esforzó, entonces va a subir. Ok, ¿qué pasa? Eso era en las condiciones antes del 2018, digamos antes de la ley 9635. ¿Qué es lo que hace la ley 9635? Primero que nada, baja el cálculo de algunos componentes, por ejemplo, de la dedicación exclusiva. Entonces vemos que empezamos más abajito. Este es el salario de una persona con dedicación exclusiva que apenas está entrando a la universidad y que esté en propiedad. Digamos que entra de una vez en propiedad, que eso no sea, pero digamos que sí. Ok, esa persona, además de que empieza más abajo, las anualidades van a ser nominalizadas, van a ser congeladas en el tiempo. Entonces, por eso, vemos que la línea crece mucho menos. Y si se esfuerza lo más que se puede esforzar un ser humano, llega a ganar, después de 33 años, 2.869.000. Un profesor universitario en la categoría más alta posible, eso sería lo que llegaría a ganar bajo esas condiciones después de la ley 9635. Este escenario que está aquí está construido asumiendo que no haya inflación, pero de nuevo, va a haber inflación. Y además, esa inflación, si la deuda es mayor al 60%, no se nos va a reconocer. Quiere decir que esas dos curvas que están ahí, bueno, esas dos lineecitas van a estar todavía más espaciadas. Esto, lo verde, era lo que teníamos antes de la 9635. Esto es lo que tenemos ahora después de la 9635. Como verán, es una perspectiva muy, o sea, seriamente grave. Ahora, en ese contexto de la 9635, ahora sí, llega una nueva ley, que es la Ley Marco de Empleo Público, y establece algunas condiciones. Entre ellas, que va a haber un tope a los salarios, y ese tope va a ser el del salario del presidente de la República. Eso de ahí no necesariamente está mal, pero luego dice que la idea es eliminar el crecimiento de los salarios todo lo posible. Y entonces, para eso lo que establece es un salario único. Quiere decir que para cada puesto solo puede haber un salario sin componentes. No pueden haber anualidades, no puede haber dedicación exclusiva, no puede haber reconocimiento de años de servicio, no puede haber nada. Es un solo salario por puesto. Además, si ese salario a usted le conviene, pero usted está por debajo, usted no se puede pasar al salario global. Y si usted está por encima, a usted se le congela su salario hasta que ese salario global lo alcance. Bueno, hay algunas reglas de transición con las cuales uno sí podría pasarse al salario global si le conviene, que esas son, por ejemplo, si uno tiene un ascenso en la estructura de puestos o si uno tiene un ascenso en la carrera administrativa, que en la UCR se llama régimen académico. Ok, entonces ahora sí, tenemos que establecer un salario global. Si establecemos salarios globales muy bajos, eso sería una amenaza, ¿verdad? Porque entonces todo el mundo empieza a irse de la universidad porque ven que no les va a servir. Es lo que está pasando, por ejemplo, en el Poder Judicial, en la Caja Costarricense del Seguro Social, en muchas otras partes donde el salario global quedó bajo y entonces la gente se va. Pero también podría ser una oportunidad. Si establecemos salarios globales justos, lo suficientemente atractivos, podríamos atraer al mejor personal, a las personas más calificadas y retenerlas, que no se vayan. Entonces, ese régimen salarial académico y salario global, vamos a ver que la propuesta que se hizo afecta los salarios de todas las personas, de todas las personas trabajadoras de la UCR. Sin embargo, ¿a todos nos afecta por igual o va a afectar a algunas personas más que a otras? Entonces, para eso vamos a empezar con el personal docente en propiedad. Ok, estos eran los salarios que vimos hace un rato del personal docente en propiedad. Estos son los salarios que se establecieron en el salario global para el personal docente en propiedad. Aquí entonces tal vez veamos algunos ejemplos. Instructor.
En noviembre del 2024, los instructores ganaban entre 977,000 y 3,458,000. Ok, ahí tiene el problema de las anualidades, ¿verdad? Y cómo una persona gana mucho más o mucho menos dependiendo de las anualidades. ¿Cuál fue el salario global que se estableció para instructor? 1,132,000 colones. Ok, entonces vean que está incluso por debajo del promedio, apenas un poquito más arriba del mínimo. Entonces tiene que quedar muy claro, todas las personas que están por debajo de este 1,132,000 y que son instructoras, no se pueden pasar al salario global. Tienen que esperar a que por aumentos por anualidades nominalizadas o cualquier otro aumento alcancen el salario global. No se pueden pasar a este instructor. Y todas las personas que son instructoras y están por encima de 1,132,000 a esas personas se les congela el salario. Esas personas ya no van a recibir más anualidades, no pueden solicitar reconocimiento de años de servicio, no pueden nada, está congelado. La única forma que tendrían de poder mejorar su poder adquisitivo es ponerse a estudiar más, ponerse a publicar más, ponerse a hacer todo ese esfuerzo extraordinario que por lo general no se nos paga y pasar a adjunto, o de ahí asociado, o de ahí a catedrático. Entonces, todas esas personas se les congeló el salario ya. Ok, entonces vean que ese está muy bajito. Veamos para adjunto. En adjunto, el que ganaba menos era 1,033,000, que ganaba más 3,195,000. ¿En cuánto lo dejaron? 1,586,000. Nuevamente, toda la gente que gana esto no se puede pasar a esto. Lo que puede es publicar un montón, capacitarse un montón, estudiar un montón y tal vez llegar al puntaje asociado. Toda la gente que está por arriba, por ejemplo, hasta 3,458,000, a esa gente se le congeló el salario y no va a poder hacer nada. Está congelado, no va a recibir anualidades, no va a recibir nada hasta que este salario lo alcance. ¿Qué es lo que puede hacer esa gente? Puede subir a asociado uno, pero todavía ahí el salario es lo mismo, le queda peor. Puede subir a asociado 2, le queda peor y así sucesivamente hasta que llegue a una categoría que sí le funciona. Y así sucesivamente. Ok, esta es una forma de verlo. Otra forma de verlo es gráficamente. Entonces, hace un rato veíamos, este es el escenario antes de la 9635, este es el escenario después. Y entonces tenemos que establecer un salario global, uno para cada categoría. Entonces, veamos a ver cuál fue el que se estableció. Y es este, es la línea azul. Entonces, veamos con cuidado, con detalle. A las personas instructoras en el escenario verde antes de la 9635 ganaban 1,324,000. Después de la 9635, que es lo peor que le ha pasado al Estado, a todas las personas trabajadoras del sector público, era 1,237,000, con todas las implicaciones que tenía la 9635. ¿Cuánto plantearon en el régimen salarial académico? Que esas personas ahora van a ganar 1,132,000 colones. O sea, nos dejaron todavía peor que las peores condiciones laborales que hayamos tenido de prácticamente en la historia de los salarios de esta universidad. Estas son las personas instructoras, o sea, que están en propiedad. Las personas adjuntas quedaron un poquito apenas por encima del escenario anterior, las personas asociadas bastante mejor y las personas catedráticas también bastante mejor. Tal vez aquí nada más es importante aclarar, esto es como el potencial que tendría la persona de su salario. Esto es, por ejemplo, que empieza como instructora y luego al tercer año, como publicó y se puso las pilas de estudiar y todo lo demás, pasa adjunta y cumplió con absolutamente todos los requisitos y aquí obtiene el salario de asociada con todos los pasos que es posible obtener en asociado. Y aquí nuevamente sube a catedrático con todos los pasos que podría tener en catedrático. Digamos, sería ahí que pasa a catedrático 5, por ejemplo. Uno podría decir, no, pero es que ese gráfico está mal porque la gente no se ve así, no pasa catedrático de una vez catedrático 5. Es exactamente lo mismo, digamos, si modificamos este gráfico, y decimos, no, digamos que empiece por catedrático 1 y empieza a subir. Las curvas, todas estas líneas, todas van a tener el mismo comportamiento. Entonces, lo que estamos viendo en este gráfico es la comparación entre las condiciones. Las condiciones que tenían antes de la 9635, después de la 9635 y con el salario global. Si hacemos esa comparación entre condiciones, veamos que los instructores les va muy mal, los adjuntos de ahí más o menos,
y los asociados al catedrático les va mejor. Ok, igual, uno podría decir, pero Jorge, es que le está poniendo solo anualidades. ¿Qué pasó con los escalafones? Igual, si les metemos escalafones, va a aumentar todas las líneas. O sea, lo que importa es la comparación entre las líneas. Ok, entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que a la gente instructora le va a ir mal, a la gente adjunta también yo diría que mal, y a los demás no, a asociados y catedráticos no les va a ir tan mal. ¿Qué es lo que pasa? Que eso era innecesario que fuera tan bajo. O sea, yo aquí el argumento es, ¿por qué a las personas instructoras se les pone un salario tan bajo? Si uno se va a la recomendación que dio CONARE, todas las universidades, todas las rectorías se pusieron de acuerdo y le dijeron a CONARE, vea, usted haga un sistema de empleo superior universitario y calcule los salarios. Y el CONARE lo hizo. Con el esfuerzo de todas las universidades, calcularon cuáles deberían ser los salarios globales. ¿Cuál tenía que ser el salario para instructor? CONARE recomendó entre 1.391.000 y 1.599.000. Es un salario normal, ¿verdad? Tampoco está muy alto, muy bajo. ¿Cuánto aprobó la UCR? 1.132.000, por debajo de la recomendación de CONAR. Para adjunto, también por debajo. Para asociado, bueno, ahí hay varios salarios, digamos que no les va mal y en catedrático no les va mal. Entonces, aquí es, ¿por qué si hay una recomendación del CONARE de que el salario de instructor sea de por lo menos esto y de adjunto por lo menos esto, ¿por qué los pusieron más bajos? Si ese no fuera argumento suficiente, también uno podría comparar con los salarios que finalmente aprobaron las otras universidades. Entonces, por ejemplo, la UCR para instructor, 1.132.000. ¿Cuánto aprobó la UNA y la UTN? 1.200.000. Están por encima de la UCR para exactamente la misma categoría, instructor. ¿Cuánto aprobó la UNED? 1.465.000, respetando lo que indicó CONARE, que fue a lo que lo pusieron a hacer, a planificar los salarios. Y el TEC tiene este salario para instructor, pero este es el salario transitorio. Yo casi, casi, casi les puedo asegurar que cuando el TEC ya apruebe los salarios globales definitivos, va a estar por lo menos aquí. Y la UCR va a tener el salario más bajo de todas las universidades públicas para la categoría de instructor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con regionalización? Esto no es una actividad de salario global, es de regionalización, que justamente dentro de las sedes regionales, la categoría más común es la de instructor. Si uno ve otras unidades académicas, se reparten bastante bien las categorías, pero en las sedes regionales no. Aquí casi que 2 de cada 3 personas son instructoras de las que están en propiedad. Entonces, esto no afecta por igual a toda la universidad, afecta más a las sedes universitarias. Ahora, alguna gente podría decir, de ahí sí, es nada más de que la gente en sedes regionales se ponga las pilas, que empiece a publicar, que empiece a hacer investigación, que empiece a sacar posgrados, pero ¿esto se debe a las características de las personas o se debe a cuestiones estructurales? ¿Se debe a desventajas que tienen las sedes? Desde mi punto de vista, son cuestiones estructurales y desventajas que tienen las sedes. Por ejemplo, en las sedes no tenemos el mismo acceso a posgrados que tienen en el gran área metropolitana. Por ejemplo, en la UCR, yo vivo aquí, a 1 kilómetro de la sede central de la UCR, de la sede Rodrigo Facio, y ahí ofrecen todos los idiomas. Y entonces sale ahí todo el catálogo y puedo llevar absolutamente cualquier curso de idiomas para ganar puntos en régimen académico. ¿Eso cómo se da en las sedes? De vez en cuando se ofrece un curso de inglés. Entonces no tenemos el mismo acceso en las sedes a los cursos de idiomas. Tampoco infraestructura, centros, laboratorios, equipo especializado, tiempos para investigación o incluso para puestos de dirección académica superior no hay la misma cantidad de puestos a los cuales uno pueda concursar. Entonces, las condiciones estructurales para las sedes tienen desventajas y eso dificulta el poder subir el régimen académico. Entonces, de aquí se hace necesario promover el avance en el régimen académico para las personas de las sedes regionales. Ahí la meta, entonces, propongo es identificar cuáles son esos obstáculos y eliminarlos, de manera que se promueva que las personas en las regiones puedan subir en las categorías del régimen académico. Si la universidad no es capaz
de dar las mismas condiciones a todas las personas de todas las sedes para subir en el régimen académico, entonces tendría que instaurar acciones afirmativas, que son temporales, pero es mientras la universidad soluciona las cuestiones estructurales. Por ejemplo, que se dé una bonificación de puntaje en régimen académico por labor académica en sedes regionales. Por ejemplo, para docencia, si uno es evaluado en docencia, puede tener hasta 10 puntos, pero una propuesta sería que las personas que sean evaluadas en docencia en sedes regionales puedan obtener, por ejemplo, hasta 12 puntos, o igual en investigación o igual en acción social, que se le dé un puntaje adicional, una bonificación, porque lo está haciendo en condiciones más adversas que el resto de personas de la universidad. Otra opción sería la bonificación por tiempo servido en sedes regionales. Entonces, en régimen académico a las personas se les dan 2 puntos por cada año de tiempo servido en la universidad. Ok, se podría hacer una bonificación de manera que a las personas que cumplen un año en sedes regionales se le dé mayor puntaje, por ejemplo, 3 puntos por cada año en la universidad. Tres, bonificación por publicaciones con trabajo intersedes. Entonces, por ejemplo, a las publicaciones lo más frecuente es que se le dé entre 0 y 2 puntos. ¿Qué tal si, ok, se le da la puntuación, dependiendo de la calidad de la publicación, pero además se le da una bonificación si fue un trabajo en las sedes regionales? Entonces, esas serían acciones afirmativas posibles. Se podrían hacer muchas cosas más. El asunto es cómo vamos a solucionar el problema de que este régimen salarial académico está afectando principalmente a las sedes regionales. Segundo, el caso del personal docente en interinado. Aquí, bueno, todos sabemos esta, desde mi punto de vista, vergüenza institucional que es la precariedad laboral del sector docente interino, que somos la mayoría. La mayoría de docentes somos interinos. ¿Cuáles son consecuencias de estar interinos? Primero que nada, no podemos votar, no podemos elegir, no podemos tomar decisiones ni ser electas para un puesto, digamos, de representación. Segundo, la inestabilidad en los nombramientos y en las jornadas. Uno no sabe si el próximo semestre lo va a nombrar, uno no sabe si va a estar menos tiempo o más tiempo. Eso es una completa incertidumbre. Tercero, están los salarios. Las bases salariales de las personas interinas son mucho menores, aunque tenga exactamente las mismas cualidades. Por ejemplo, yo podría tener los mismos títulos, las mismas publicaciones, todo, que si soy interino me pagan muchísimo menos. Eso me afecta mes a mes en mi salario base, en las anualidades, en los pasos, en todos los componentes, pero además año a año en el aguinaldo, salario escolar, vacaciones, rendimientos y por supuesto nos afecta en la pensión. Aunque nos den propiedad después de 15 años, todo ese efecto acumulado que se tuvo de 15 años de interinazgo, eso no hay forma de corregirlo en la pensión. Adicionalmente, para ascender en régimen académico, se necesitan años de servicio. A las personas interinas es más difícil tener años de servicio porque solo nos nombran 2/3 partes del año. O sea, una persona en propiedad pasa un año, gana un año en régimen académico. Una persona interina no, pasa un año y acumuló 200 y algo de días, no acumuló el año. Igual eso le da menos acceso al curso de didáctica universitaria, recursos para eventos internacionales, acceso a crédito, etcétera. Entonces, ya las personas en interinazgo están en una situación de precariedad laboral, clarísimo. Ahora, viene el régimen salarial académico. ¿Les ayuda ese régimen o les perjudica? Entonces, estas son las lineecitas para el personal docente interino. Por ejemplo, una persona docente interina con licenciatura. En condiciones anteriores, digamos que si tuviera dedicación exclusiva de tiempo completo, eso casi nadie le pasa, pero digamos que sí lo tuviera para efectos de comparación. Si esa persona se pone a publicar, sacar posgrado, etcétera, puede subir en lo que se conoce como pasos interinos. Además, va a tener las anualidades. Entonces, si hace el mayor esfuerzo que cualquier ser humano podría hacer, llegaría a ganar después de 33 años 2.663.000. Esas eran las condiciones antes de la ley 9635. Pero ¿qué pasa? Que se vino la ley 9635. ¿Qué hace esa ley? Por una parte, que el salario inicial va a ser más bajo porque los componentes se calculan
con un porcentaje más bajo, por ejemplo, la dedicación exclusiva. Entonces empieza más bajo. Y además el ritmo de crecimiento también es más bajo porque las anualidades ahora no son un porcentaje del salario, sino que están congeladas en el tiempo. Estas dos curvas, también como el ejemplo pasado, están calculadas asumiendo que no haya inflación. Pero si sí hubiera inflación, que es lo más probable, esta línea verde se va a mantener, se va a hacer más parada y esta línea roja se va a achatar más. O sea, la brecha va a ser todavía peor. Entonces, en este contexto, había que establecer un salario global. ¿Cómo le fue al personal interino con ese salario global? Le fue así. Entonces, una persona interina con salario global empieza con un salario mucho menor de incluso el peor escenario que teníamos antes de esto. Además, si hace todo lo posible para subir en las categorías estas de los salarios globales de los interinos, pueda que aquí le va un poquito mejor, pueda que aquí le va un poquito mejor por algunos meses, pero llegamos al punto que ya es el tope. ¿Cuál es el tope del salario global de un interino? 1.631.000. Y después de eso, no importa todo lo que produzca esa persona, no importa todo lo que haga, si sigue siendo interino, ese va a seguir siendo el salario. Algunas acotaciones a este salario que es el máximo. Ese salario es si la persona está tiempo completo y si está con dedicación, bueno, perdón, este no es con dedicación exclusiva, tiempo completo y si está todo el año. Pero las personas interinas no nos suelen nombrar tiempo completo y no nos suelen nombrar todo el año. Entonces, no es que nos llega a 1.631.000 cada mes, jamás. Le llega a uno muchísimo menos que eso. Y ese es el salario bruto, a eso quítele todas las deducciones de ley. Entonces, esto es lo máximo que el 70% del personal docente de la Universidad de Costa Rica podría aspirar, porque somos interinos. Antes teníamos un escenario después de mucha lucha de tener hasta 15 pasos académicos, de que si nos esforzábamos nos los reconocían salarialmente, ahora no. Ahora, después de este, ya ahí, haga lo que haga, no se le va a reconocer. Entonces quedamos peor que antes. Antes teníamos 15 pasos y ahora tenemos solo 5 pasos. Ok, para ver las diferencias salariales, por ejemplo, una persona que no tenga ni un año de experiencia, que no tenga publicaciones, que no tenga idiomas, que no tenga puntos, si está en propiedad, ¿cómo se llama? Instructor. Y se le da 1.132.000. Pero ¿qué pasa si esa persona tiene exactamente las mismas condiciones y está en interinazgo? Se llama interino uno y se le da mucho menor salario, 181.000 colones menos. ¿Qué pasa si una persona tiene 15 años de experiencia, tiene 16 puntos en publicaciones, tiene 3 puntos en idiomas y 144 puntos en el régimen académico? Si está en propiedad, se le llama catedrático 5 y gana 4.667.000. Pero si está interino, aunque tenga exactamente las mismas cualidades, exactamente el mismo mérito académico, se le llama interino 5 y se le paga 3 millones de colones menos a una persona con exactamente las mismas condiciones. Esto, desde mi punto de vista, va contra los derechos humanos, es inconstitucional, va contra la ley marco de empleo público y va incluso contra la misma normativa interna universitaria y contra el estatuto orgánico. ¿Cuál es la argumentación que dieron en el Consejo Universitario? Dice, se reconoce que el personal interino cumple con determinadas características, una determinada temporalidad y una finalidad en particular, razón por la cual no es adecuado ni conveniente definir un único modelo de remuneración salarial para todo el personal docente. Con esto es que justifican que a las personas interinas, a pesar de que hagan lo mismo, a pesar de que tengan las mismas funciones, tengan los mismos requisitos, tengan el mismo mérito académico, se les pague hasta 3 millones de colones menos. Dicen que es que las personas interinas solo van a ser interinas un ratito mientras pasan a propiedad. Ok, veamos si eso es cierto. Estos son los datos de noviembre del 2024. 2.310 docentes interinos tienen de 0 a 5 años de interinado. 882 personas de 6 a 10 años de interinado. 400 personas de 11 a 15 años de interinado. 226 personas de 16 a 20 años de interinazgo, 91 personas con más de 20 años de ser docentes interinas. Entonces, ¿la gente pasa a propiedad por simplemente el paso del tiempo? No.
En la Universidad de Costa Rica no es una situación temporal. El interinazgo es de las cosas que están más instauradas en la Universidad de Costa Rica. Y esto, curiosamente, solo se da en la Universidad de Costa Rica. Estas diferencias salariales que vemos aquí solo se dan en la Universidad de Costa Rica. Si usted es catedrático y está interino en la UNA, se le paga igual que si está en propiedad. Si usted está en la UNED y es profesional 5 y es interino, se le paga igual que si estuviera en propiedad. Así en todas las universidades, la UCR es la única que no. Esta situación, esta desigualdad, la Comisión del Régimen Académico todos los años va al Consejo Universitario y les dicen, vean, esto está sucediendo. Y ahí se les ha propuesto que a la gente que está en interinazgo se le tiene que pagar igual que a la gente que está en propiedad, o que por lo menos si vemos que tiene mucho mérito académico, por ejemplo, si llega a todos los requisitos para catedrático, se le pague como si estuviera en propiedad. Sin embargo, hasta la fecha eso no se ha hecho. Ok, esta situación de pagarle menos al personal interino obedece a la Ley Marco de Empleo Público. No, todo lo contrario. Lo que dice la Ley Marco de Empleo Público es, artículo 1. Bueno, lo que dice en el artículo 1 es que para igual trabajo en idénticas condiciones de eficiencia, puesto, jornada y condiciones, igual salario. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué es lo que dice el Consejo Universitario? No es que no están idénticas condiciones, porque uno está en régimen y el otro no. Esa es una respuesta que no tiene sentido. La pregunta no es si la universidad debería tener gente en régimen y gente fuera del régimen. La pregunta es por qué se les paga distinto si están en régimen así no están en régimen. Que por un concurso, ok, eso es un argumento que para mí no explica una diferencia salarial de 3 millones de colones. Segundo, en la metodología de evaluación del trabajo establecida en el artículo 31 de la Ley Marco de Empleo Público, no incluye entre los factores de cálculo del salario el que una persona está en interinazgo en propiedad. Entonces ahí dice, ok, las instituciones públicas tienen que establecer un método para establecer los salarios. Ese método tiene que ser de puntos por factor. Se establecen factores, dependiendo de qué tanto se cumpla el factor, se le da un puntaje y con eso se calcula su salario. Por ejemplo, ¿qué tiene la Universidad de Costa Rica? El factor de grados académicos, el factor de puntos en el régimen, puntos totales, el factor de publicaciones, el factor de idiomas, el factor de años de experiencia. Pero de nuevo, una persona que cumpla con todo eso, con todos esos factores, pero sea interina, gana hasta 3 millones menos que una persona que está en propiedad. Como les decía, debe destacar que la UCR es la única que hace eso. Todas las otras universidades públicas hacen lo que se debe, que es pagar igual a las personas interinas que a las que están en propiedad. Ok, ahora sí, de nuevo, esto no era una actividad acerca de interinazgo, es de regionalización. ¿Cómo afecta esto la regionalización? Muy bien. Antes, usted podía ser docente interino y seguir siéndolo por toda la vida, porque usted si se esforzaba mucho adquiría pasos y además va a tener anualidades y eso va a hacer que su salario aumente. Nunca iba a llegar a ser un salario, el salario que merece, pero va a ser un salario con el que se puede vivir. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no, y ahora el salario no va a ser así. Va a ser máximo 1.600.000 de las personas que estén en las mejores condiciones posibles dentro del interinado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como no es sostenible, más personas van a querer y van a necesitar, para mantenerse con la universidad, van a necesitar pasarse a estar en propiedad. Ahora, imaginémonos que fuera así. Tienen las sedes universitarias las mismas condiciones que la sede Rodrigo Facio para asimilar a las personas y pasarlas a propiedad. Desde mi punto de vista, no, no tenemos las mismas condiciones. No me imagino, por ejemplo, yo en la sede de Guanacaste una asamblea de sede con todas las personas docentes en propiedad. Entonces, no son las mismas condiciones. Una posibilidad podría ser aumentar las categorías salariales interinas. Por ejemplo, aquí, Consejo Universitario aprobó solo 5. Entonces podríamos decir, no, de ahí no, dejémoslo hasta interino 15 y entonces que hayan como antes 15 categorías para interinos, de manera que puedan seguir subiendo con base en su mérito académico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya vimos que las personas de sedes regionales tienen condiciones más adversas para subir en el régimen académico. Y adicionalmente a eso, las personas interinas tienen algo más adverso, que es que no adquirimos
años de experiencia, años servidos al mismo ritmo que las personas que están en propiedad. Entonces, hay una opción, es que a las personas interinas se les nombre todo el año, de manera que sí avancen al mismo ritmo que las personas en propiedad. Como se les va a nombrar, se les puede solicitar que hagan cosas en ese nombramiento de todo el año. Por ejemplo, la supervisión de trabajos finales de graduación, participación en comisiones, cursos de extensión, etcétera. Finalmente, una opción sería aprovechar el mecanismo que ya la universidad después de mucho esfuerzo estableció, que es la estabilidad impropia, y eso permite nombrar a la persona todo el año. Sin embargo, tienen la sede las mismas condiciones para aprovechar la estabilidad impropia. Esa figura tiene ciertos requisitos. Desde mi punto de vista, esos requisitos no es igual cumplirlos en una sede que cumplirlos en la Rodrigo Facio. Entonces, ¿cuáles serían metas que podríamos establecer en este sentido? Primero, determinar cuáles son las afectaciones que tendrá ese régimen salarial en las condiciones salariales del personal docente interino. Aquí yo estoy poniendo mi punto de vista, pero esto es algo que hay que estudiar a fondo. Segundo, con base en eso habría que realizar las reformas reglamentarias necesarias para mitigar esas afectaciones. Por ejemplo, una sería aumentar las categorías salariales interinas, como hace un rato vimos, digamos, hacer 15 categorías salariales para las personas interinas, u otra podría ser aumentar los montos de los salarios globales que se dejaron para las personas interinas. Podrían ser que sean esas 5 categorías, pero que se les pague igual que se le paga a la gente en propiedad. Si tiene exactamente el mismo mérito académico, que se le pague exactamente el mismo salario. Ok, entre otras metas, podríamos diseñar e implementar un plan de acción para reducir el interinazgo. Eso igual todas las administraciones lo han prometido. Ya hay herramientas para visualizar si verdaderamente se cumple. Segundo, realizar nombramientos en los interciclos, como les comentaba, para que las personas interinas puedan adquirir años de servicio más eficientemente. Tercera, determinar cuáles son esos obstáculos para la estabilidad impropia y entonces combatir esos obstáculos. Ok, entonces ese fue el caso del personal docente interino. Vamos al caso del personal administrativo, que es por mucho las personas más afectadas con el salario global. Esto ya no es una cuestión de consejo universitario, el salario global del personal administrativo lo establece la rectoría, en este caso la rectoría anterior. Ok, entonces pongamos un ejemplo. Este es la proyección salarial para el técnico asistencial B. Es el puesto administrativo más frecuente en la Universidad de Costa Rica. Antes de la ley 9635, un técnico asistencial B empezaba con un salario base de 475.000 colones, pero iba adquiriendo anualidades. Si proyectamos esa anualidad del 3,75% y lo ponemos por 33 años, termina ganando 1.064.000 colones, que sería un técnico asistencial B con 33 años de experiencia. Entonces, ahí va creciendo su salario. ¿Qué pasó después con la ley 9635? Bueno, empieza en el mismo punto porque estas personas no tienen acceso a la dedicación exclusiva, pero el crecimiento del salario va a ser más bajo. ¿Por qué? Porque todos los componentes, incluidas las anualidades, están nominalizadas y se calculan con un porcentaje menor. Igual que les dije en todos los casos, este grafiquito está hecho sin tomar en cuenta la inflación. ¿Qué pasa? Que probablemente sí va a haber inflación, o sea que la línea verde hubiera sido todavía más paradita y la línea roja es después de la 96.35, entonces quiere decir que cuando haya inflación y la deuda sea mayor al 60% del Producto Interno Bruto, no se va a reconocer esa inflación, o sea que estos dos escenarios van a estar más separados, todavía peor. Ok, ahora sí, estamos en ese contexto y tenemos que establecer un salario global para la persona que ocupa el puesto de técnico asistencial B. Entonces, ¿cómo quedó? Quedó así. Entonces, las personas empezarían ganando bastante más, pero después de 7 años le va peor que como estábamos antes. E incluso después de 11 años le va peor que en las peores condiciones que hemos tenido en la historia de la universidad. Bueno, de lo que yo he estudiado por lo menos. Entonces, este no es un escenario positivo. Incluso muchas personas ya pasaron todos estos años, estuvieron 7 años ganando los salarios por debajo de lo que merecían,
y ahora se pone el salario global y no van a seguir con estos salarios, van a seguir en la lineecita azul. Entonces, vivieron toda la época de las vacas flacas y no van a vivir la época de las vacas gordas, sino que se les puso un salario global bajo. Entonces, eso es un problema. Y este problema se da en prácticamente todas las categorías del sector administrativo, sobre todo las no profesionales. Aquí, por ejemplo, podemos ver cuál hubiera sido el promedio de los salarios que hubiera tenido la persona antes de la ley 9635, digamos el escenario verde. Y luego aquí tenemos cuál es el salario global que se estableció para esas personas. Si vemos la diferencia, por ejemplo, un trabajador operativo A va a ganar 212.000 colones menos que lo que hubiera ganado en las condiciones previas a la 9635. 212.000 colones menos cada mes. Una persona administrativa en la categoría, digamos, categoría salarial más baja. Y así en prácticamente todos. Hay puestos en los que no, en los que va a ganar un poquito más que lo que hubiera ganado en promedio durante su trayectoria con la universidad. Por ejemplo, el profesional B. Estas personas, si tomamos en cuenta solamente esos elementos para calcular el salario, en promedio hubieran ganado 1.353.000 durante toda su trayectoria de 33 años con la universidad. Y el salario global quedó en 1.425.000. Entonces uno podría decir, mira, le están pagando 71.000 colones más mes a mes. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de esas personas estaban aquí, o sea, estaban en los años de los salarios, estaban por debajo del salario global. Ahora se establece el salario global y no van a ganar esto, no van a seguir ganando más, van a seguir ganando aquí. Se les congela su salario. Tomen en cuenta que a diferencia del personal docente, personal administrativo no tiene un régimen académico, no tiene alguna forma de demostrar que va a estudiar más, que va a aprender idiomas, que va a hacer un montón de acciones, que eso aumente su mérito laboral y que le paguen más por eso. Ellos no lo tienen. Hay algunos puestos a los que sí probablemente les va muy bien y no les fue mal, por ejemplo, los directores ejecutivos. En las condiciones anteriores ganaban 2.209.000, ahora 3.574.000. A ellos no les va nada mal. Ok, entonces tenemos que tener claro, a las personas que están por encima del salario global se les congela el salario. ¿Cuántas son estas personas? Por ejemplo, trabajador operativo A, hay 91 personas. ¿Cuántas ganan menos que el salario global? 23.08. Estas personas ganan menos y no se pueden pasar al salario global. Solo por acumulación de anualidades, en algún momento quizás lleguen a ese monto del salario global. Pero ¿cuántas ganan más? El 77%. Y a ese 77% se les congela el salario. Y vean que ocurre en todas las categorías. Prácticamente solo en director, este de aquí, hay más personas por debajo que por encima. Entonces, a todas estas personas, estos porcentajes son personas, se les congela el salario. En este momento ya lo tienen congelado. Ok, ¿cuál es una solución? Una solución podría ser ajustar esos salarios y que no sean salarios tan bajos para las categorías administrativas. La otra opción es que así como las personas docentes tenemos un régimen académico, a las personas administrativas se les construya un régimen académico. De manera que si ellas demuestran mérito, en este caso administrativo, entonces se les reconozca salarialmente, bajo el principio de carrera administrativa que está en la Ley Marco de Empleo Público. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, si la persona sigue sacando grados académicos o incluso posgrados, que se le pague más. Eso de puntos para que suban en categorías salariales. Que si la persona tiene años de tiempo servido y eso junto con otros requisitos le da cierto puntaje, entonces se le paga más. Que la evaluación del desempeño docente del desempeño se tome en cuenta para que pueda subir en esas categorías o incluso la capacitación. Entonces, que si la persona se certifica y se capacita en cosas que para la universidad son importantes, eso le dé puntos para eventualmente subir en las categorías de un posible régimen administrativo. Por ejemplo, que se capacita en género, ambiente, lesco, ética, discriminación, hostigamiento sexual, acoso laboral o inteligencia artificial. Todos elementos que el Consejo Universitario ha considerado y que ha hecho pronunciamientos acerca de la importancia de esto, creo que en todos excepto en inteligencia artificial. O también que se capaciten en idiomas y entonces que eso les dé puntos para subir en las graditas de las categorías salariales del personal administrativo.
Entonces, por ejemplo, que para el puesto profesional A no haya un solo salario, sino que haya profesional A1, A2, A3, A4, A5, A6, hasta A15, y que la forma de subir entre esas categorías sea acumulando mérito administrativo. Ok, ¿cómo esto afecta a la regionalización? Aquí nada más lo que les propongo es lo siguiente: si se establece un régimen administrativo, tomar en cuenta las particularidades de las sedes regionales. ¿Por qué? Porque no vaya a pasar exactamente lo mismo que con el régimen académico, que entonces nos piden grados académicos, pero en las regiones hay mucha menos probabilidad de sacarlos. O que nos piden grados acá, nos piden idiomas, pero en las sedes nunca se dan cursos de idiomas. Entonces, cuando se construya este régimen, se tome en cuenta esos elementos, el parecer de las personas de las sedes regionales. Ok, la meta sería eso. Y vamos al último punto. Perdón si me he extendido mucho, creo que sí, desarraigo. Que ya esté del último punto, perdón. Ok, anteriormente, como casi que todas las organizaciones públicas, a veces ocupan una persona que cumpla cierto puesto, cierta función, y no hay alguien en la región que tenga esas características particulares. Entonces, ¿qué es lo que ha desarrollado todo el sector público? Componentes. Por ejemplo, el componente de bonificación. Entonces, a la persona se le paga un monto para que se traslade regularmente al lugar de trabajo, por ejemplo, digamos una sede, y se vuelve para la casa. O el componente de zonaje, que lo que se le dice es, ok, usted vive en otro lugar. Si se viene a vivir aquí, traslada en forma permanente su domicilio legal, le vamos a pagar un monto de zonaje. Ok, esto existía en el salario compuesto. Ya para esta propuesta, que es el salario global o el régimen salarial académico en el caso docente, eso se convierte en el salario con desarraigo. Y lo que dice el reglamento es que se le paga a la persona que se traslade. Se traslade significa que se venga en buseta o que se venga en bus o que se venga a vivir a la zona. Bueno, hasta este momento no sabemos. Ok, expliquemos un poquito cómo funciona la bonificación. Por ejemplo, digamos que tenemos un profesor interino licenciado. Si esa persona se traslada a la sede de Guanacaste, por bonificación se le dan 239.000 colones, 239.139 colones. A nadie se le paga en realidad ese monto, porque a las personas se les contrata menos, por ejemplo, un cuarto de tiempo. Entonces, ¿cuánto le dan por venir a dar un curso y que se traslade? 59.789,85 colones. Ok, ¿cuánto significa eso por hora? La persona va a tener que dedicar 36 horas al mes a desplazarse a Guanacaste a dar las clases. Se le paga 1.661 colones por hora. Eso es lo que se le da a un interino licenciado para que venga a dar clases a Guanacaste. 1.661 colones por hora. Tomemos en cuenta que algunas personas vienen en buseta, ¿verdad? Cuando calzan. Pero hay otras personas que se les paga esto y no vienen en buseta. Tienen que venir por sus propios medios, pagando su gasolina o pagando los pases del bus, etcétera. Esta persona probablemente podría dedicar esas horas de su tiempo a trabajar en otra cosa, en cualquier otra cosa, y le van a pagar más que esos 1.661 colones por hora. Pero probablemente la persona tiene un compromiso con la regionalización, le gusta el ambiente de las sedes universitarias, ve cómo se aprecia su trabajo, muchas otras cosas, y le encanta la regionalización en las sedes y entonces acepta. Ok, 1.661 colones por hora, no está mal. Pero a la persona, digamos, si es instructora, ya está en propiedad, de ahí esa persona gana más. Entonces la universidad le paga un poquito más. Una persona catedrática que tiene muchísimas calificaciones, posgrados, publicaciones, etcétera, ¿cuánto le pagan? 2.599 la hora. Y este era el modelo que había construido la universidad. Entonces vean que no es nada disparatado, son montos prácticamente simbólicos para que la persona se desplace. Ok, esto era lo que teníamos para bonificación antes de la ley 9635. Por ejemplo, a una persona bachiller que se desplazaba a Occidente se le daban 50.750 asumiendo que estuviera tiempo completo trasladándose. Pero si era catedrático y iba a Occidente, le daban 91.350. Si se iba hasta Guanacaste, por ejemplo, hasta medio tiempo, se le pagaba 277.000 a un bachiller, pero a un catedrático 374. Esto es de manera
que sea igual de atractivo para un bachiller ir a la sede que para un catedrático, porque entonces se le paga proporcional a su salario, proporcional a su mérito académico. Ok, eso era lo que teníamos antes de la 9635. Llega la 9635 y ¿qué hace? Baja esos montos. O sea, aquí estamos en 9635, esto es después de la 9635. Todos los montos se bajaron, por eso están amarillos. Ok, ahora sí, viene el régimen salarial académico y tenemos que establecer un monto para esos componentes. Digamos un monto para el salario con desarrollo. Entonces, ya estábamos en el escenario amarillo. Y en este escenario, ¿cómo quedamos? Ok, en el régimen salarial académico, a todas las personas que vayan a Occidente, independientemente de su grado académico o categoría, se le va a pagar 181.253. Entonces a todas les va bastante bien. Por trasladarse les van a dar más. Que a estas también, a estas también. A estas en celestito no les van a dar más que en las mejores condiciones, pero sí mejores que en la condición amarilla. Entonces les fue un poquito mejor. Pero ¿qué pasa? Que a esta gente que va, por ejemplo, al Caribe o a Guanacaste, no les va mejor, les va peor. Entonces, esos montos, por ejemplo, aquí en Guanacaste a un asociado le daban 322 y ahora 226. O sea, 100.000 colones menos. Entonces, de aquel poquito de monto que le daban por cada hora que dedicaba a trasladarse, ahora se le da mucho menos. Entonces, esto tiene dos efectos en la regionalización. Primero, a unas sedes parecía que se veían beneficiadas, pero otras no, ¿verdad? Por ejemplo, Guanacaste no, Caribe no. Ok, pero lo otro es que a mayor mérito académico, menor incentivo. ¿Por qué? Porque a todos se les paga lo mismo. Entonces, por ejemplo, a un bachillerato, a un bachiller que le digan, le voy a pagar 226.000, se le puede hacer muy atractivo porque está empezando su carrera académica, etcétera. Pero a un catedrático le dicen 226.000 y va a ser muy poquito. Entonces, estructuralmente, ¿qué hace esto? Que entre más calificada esté la persona, menos incentivo va a tener para ir a las sedes. Y eso definitivamente va a afectar. Por supuesto que esto no aplica para todas las personas, hay mucho personal docente que es de las sedes, pero esto existía para algo, es que a veces se necesita que vaya gente de otras zonas a la sede. Y esto, con este tipo de propuesta, estamos perjudicando. Ok, ahora, ¿era necesario así que se le pagara todo el mismo monto a cualquier persona, incluso si fuera bachiller, catedrático, etcétera? No, no era necesario. Si uno ve, por ejemplo, los salarios globales que se establecieron en el Ministerio de Educación Pública, aquí se ve claramente que estas son categorías que se le dan a las personas dependiendo de sus títulos. Aquí está el salario sin desarraigo y el salario con desarraigo. Si uno ve la diferencia, ve que a las personas menos calificadas se les daba menos monto de desarraigo, a las personas más calificadas se les daba más monto de desarraigo. O sea, que si era de cierta forma proporcional a su mérito académico. Ok, eso es asumiendo que esto se refiere a la bonificación, que es lo que le dan a las personas cuando se trasladan. Había otro componente que era el zonaje, que era cuando la persona se pasa a vivir a la región. ¿Qué es lo que pasa? Que el desarraigo en realidad no aplica a la bonificación, aplica solo al zonaje. Entonces, no va a haber bonificación. En realidad, todo esto pasó a ser cero. A las personas en salario global no se les va a pagar bonificación. Entonces, no importa que usted se traslade un día, 2 días, 3 días, 4 días, puede trasladarse todos los días que quiera, que se le paga 0 colones por trasladarse. Entonces, ¿cuándo sí se paga? Cuando usted se traslada a vivir a la zona. Entonces, hagamos la comparación ahora con eso. Estos son los montos que se pagaban por zonaje a las personas que se trasladan a vivir a la zona antes de la ley 9635. Luego vino la ley 9635 y esos montos se bajaron. Ok, estamos en este momento. Ahora sí, tenemos que establecer un salario global y vamos a hacerlo un salario global con desarraigo para las personas que se pasen a vivir. Entonces, podemos volver a esta situación, o sea, establecer un salario global que nos ayude a recuperar las condiciones que teníamos antes de la 9635 o podemos empeorarlo. Entonces, ¿qué se hizo? Se empeoró. Entonces, para todas prácticamente, solo estas categorías no, para todas las otras categorías se establecieron salarios con desarraigo
que no llegan a compensar lo que antes teníamos con zonaje. Entonces, por ejemplo, veamos, no sé, este de aquí. Catedrático que va a tiempo completo o más de medio tiempo a la sede de Guanacaste. Antes se le pagaba 518.000 colones para zonaje. Ahora, 226. Menos de la mitad. Y así con todos. Prácticamente con todos estos que están en rojo, entonces se le está pagando menos. Eso no es todo. Veamos algunas cositas más y ya con esto cerramos. Primero, antes de la N 9635 los montos eran mayores, pero ahora, de esto de bonificación y zonaje que pasó a desarraigo, los montos son menores. Antes eran proporcionales al mérito, por ejemplo, a un catedrático se le pagaba más que a un bachiller, pero era para motivar igual a los dos, motivar proporcionalmente a los dos. Ahora no. Ahora, a mayor mérito académico hay menos incentivo a ir a las sedes. Tres, antes se le pagaba si usted cumplía cualquier jornada, si era un cuarto de tiempo, medio tiempo, etcétera. Ahora, el desarraigo solo se paga si la persona está nombrada a tiempo completo. Antes se pagaba en cualquier condición, no importaba si la persona estaba en propiedad o interina. Ahora solo se paga si la persona no está a tiempo completo en propiedad. Si una persona adquiere propiedad, ese tiempo completo que se traslada a la zona, el desarraigo se le quita, no se le paga más. Antes se pagaba en cualquier sede. Entonces, por ejemplo, una persona muy apasionada de la regionalización, digamos que fuera alguien que iba una parte de la jornada a Occidente, otra a Guanacaste, otra a Limón, etcétera, se le pagaba de todos esos montos. Ahora no. Ahora, ese tiempo completo tiene que ser exactamente en la misma sede. Si está entre varias sedes, no se le paga nada, se le paga cero. Antes se pagaba bonificación si la persona se trasladaba o zonaje si se iba a vivir a la zona. Ahora solo sería desarraigo si se va a vivir a la zona y cumple con todos estos requisitos. Entonces, esto claramente afecta a la regionalización y la meta sería analizar la forma en que se está implementando el salario global con desarraigo, determinar las afectaciones y con base en eso proponer medidas para paliar estas afectaciones. Ok, y ya vamos terminando. Nada más como punto 5. Esto no lo puse al inicio, pero lo más importante desde mi punto de vista no es cómo esto va a afectar al bolsillo de las personas docentes y de las personas administrativas. Es cómo esto va a afectar el servicio que damos a las personas estudiantes. Como decía al principio, para mí, para que la universidad cumpla con su función, tiene que apuntar a la excelencia docente, a la excelencia administrativa. Y este tipo de políticas que pueda que el Consejo Universitario no las previó, pero estas son las consecuencias que se podrían dar, van en detrimento de los estudiantes, de las estudiantes, de todo el estudiantado. Va en detrimento de esa calidad y va en detrimento del cumplimiento de la misión de la universidad, sobre todo en las regiones. Y por supuesto, la afectación en la regionalización. Muchas gracias.